llama Minimax Sum. En este reto lo que nos piden hacer es que tenemos una lista de exactamente 5 números enteros positivos y tenemos que encontrar la suma máxima y la suma mínima utilizando exactamente 4 de esos 5 números. Y luego tenemos que imprimir en pantalla esos dos valores. La descripción de la función se llama Minimax Sum y y vamos a recibir un parámetro que es un array de enteros y tenemos que imprimir en pantalla las dos sumas separadas por un espacio en blanco. Entonces veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos un array con los valores 1, 3, 5, 7 y 9 y sumamos 4 de esos 5 elementos. Sumamos el 1, 3, 5 y 7 que nos da 16, la suma mínima. Sumamos 3, 5, 7 y 9 que nos da 24, en este caso sería la suma máxima e imprimimos eso en pantalla que sería 16, espacio en blanco 24. Si nos fijamos para la suma mínima, sumamos todos los números excepto el 9. Y para la suma máxima sumamos todos los números excepto el 1. En el primer caso, el 9 es el valor máximo y en el segundo caso, el 1 es el valor mínimo. Entonces, mi solución va a ser que voy a sumar los 5 elementos del array, voy a obtener el número máximo, el número mínimo, y luego a la suma le voy a restar el número máximo y el número mínimo para poder obtener los valores que me están pidiendo. Entonces, la suma total de este array sería 25. El máximo y el mínimo serían 9 y 1. Entonces, al 25 le resto 9, me da 16. Al 25 le resto 1, me da 24, que son los valores que vimos antes. Entonces, vayamos al código a resolver el reto. Ok, ya estamos aquí en HackerRank. Podemos ver la descripción del reto y el ejemplo que revisamos antes. Tenemos adicional unos constraints o unas restricciones que nos indican que los elementos de nuestro array van a ser números entre 1 y 10 a la 9. Entonces, vayamos al código. Acá está mi función minimaxsum. Lo primero que voy a hacer es que voy a inicializar unas variables para poder calcular los valores. Ok, ya tengo mis variables. Ahora voy a hacer un ciclo for para recorrer cada elemento del array y poder obtener estos 3 valores. Para la suma únicamente tengo que sumar todos los números del array sin aplicar ninguna lógica. En el caso del máximo lo que tengo que hacer es que voy a verificar si mi número actual es mayor a lo que yo tengo guardado como máximo. Si esto es cierto, entonces voy a actualizar mi variable con el máximo valor con el número que tengo actualmente. Para el valor mínimo voy a hacer algo parecido. Voy a verificar si mi número actual es menor a mi número mínimo y voy a actualizar mi valor. Pero lo que pasa acá es que mi valor mínimo está inicializado en 0 y si nos vamos a los constraints, mi valor mínimo sería 1. Entonces, esta condición nunca se cumpliría y mi valor mínimo no se calcularía de forma correcta. Entonces, para resolver esto, lo que voy a hacer es que voy a agregar un OR y voy a decir que si el mínimo es 0, significa que estoy como en mi variable inicializada, o sea, no lo he asignado. Entonces, si mi mínimo es 0, le voy a asignar el valor que tenga acá. Y así ya la siguiente vez que esta condición se ejecute ya se asignaría de forma correcta. Entonces ya tengo mis 3 variables calculadas. Ahora vamos a obtener las sumas mínimas y máximas. Entonces la suma mínima la iba a calcular con la suma total restando el valor máximo. Y la suma máxima la iba a calcular con la suma total menos el valor mínimo. Entonces, acá ya tengo mis dos sumas y lo que me queda es imprimir en pantalla en este formato. Para eso voy a usar un print y escribo minsum, maxsum. Ya Python por default, cuando hay una coma, él asigna un espacio en blanco entre los elementos que estoy mandando a imprimir. Ejecutemos para ver si es correcto. Y efectivamente nuestra función hace lo que tiene que hacer. Otra forma de hacerlo, acá nosotros estamos calculando todo de forma manual porque al final estamos aprendiendo y queremos desarrollar nuestra lógica de programación, pero otra forma de resolver esto sería,
utilizar funciones de Python que nos hacen estos cálculos. Por ejemplo, para la suma total lo que haríamos sería usar una función que se llama suma, para el mínimo una función que se llama min y para el máximo una función que se llama max. Entonces, si hacemos esto, omitimos esto y ejecutamos, efectivamente nuestra solución funciona. En este caso vamos a dejar la versión anterior porque nosotros lo que queremos es aprender a desarrollar nuestra lógica de programación, pero en el futuro cuando tengamos que hacer cosas podemos apoyarnos de funciones que ya trae el lenguaje de programación para no reescribir todo desde cero. Entonces, hagamos submit para ver que todo esté correcto. Y efectivamente nuestra solución es correcta, entonces podemos decir que nuestro reto ya está solucionado. Gracias, te espero en el siguiente reto.